Vamos a hablar del manto nibio y las cuestiones que nosotros le vamos a dar mayor relevancia. Estas son las capas cohesivas, las capas débiles, las interfaces débiles y la nieve húmeda en cuanto a un mecanismo distinto de metamorfosis y de desarrollo de avalanchas. ¿Por qué nos interesa saber de este tema? Principalmente de los tres temas que habíamos, los tres elementos principales que nosotros vamos a estar analizando, que son el terreno, la meteorología, o sea, el tiempo meteorológico y el manto nibio. Quizá de alguna manera sería el menos importante. Habíamos hablado ya que el terreno es lo que más importancia le vamos a dar. Si nosotros sabemos del manto nibio, pero hacemos un mal manejo de terreno, no nos va a servir de nada. Si tenemos un buen manejo de terreno y no tenemos tanta información sobre el manto nibio, la podemos llegar a inferir con cuestiones del tiempo meteorológico. Pero bueno, al nivel nuestro profesional, eh, saber sobre el manto nibio nos va a principalmente dar una idea de con qué tipo de avalancha estamos lidiando y eso por supuesto va a ser condicionante después del manejo de terreno que haga y también estas condiciones del manto las voy a combinar con los factores del tiempo meteorológico de ese momento para poder hacer un plan. En cuanto a las capas del manto, en cuanto a su fortaleza o su cohesión, que dividimos en cohesivas o en fuertes y capas débiles e interfaces débiles, la mayor distinción es que las capas fuertes o cohesivas son lo que constituyen la avalancha, son lo que va a caer en la avalancha o el plano de deslizamiento, y las capas débiles son la causante de estas avalanchas. Estas capas fuertes y cohesivas, las principales que vamos a estar viendo son la nieve antigua y asentada, las placas de viento y la escarcha opaca. Cuando hablamos de nieve antigua asentada, podría decirse nieve vieja, se refiere a nieve que ya tuvo un proceso de metamorfismo duradero y que ya se formó prácticamente, sus granos se transformaron en grano fino. Este grano fino es más fuerte y más cohesivo porque es muy pequeño, entonces tiene un mayor contacto, una unión más fuerte. Bueno, y este grano fino ya sabemos que deviene en esto por sinterización y asentamiento, generalmente relacionado a un bajo gradiente de temperatura y de vapor de agua. Las placas de viento, por supuesto, ya lo vimos, representan una capa muy cohesiva, ya que es apretada de alguna manera por el viento, o sea, es transformada, sinterizada y presionada por el viento, por lo que tiene una unión de mucha cohesión. Las escarcha opaca seguramente ya lo vieron anteriormente. Son gotas súper enfriadas que no llegan a transformarse en un copo de nieve, ya que suben muy rápidamente por la ladera y por una cuestión física, al tocar cualquier objeto se congelan instantáneamente, pasan directamente de un estado eh, líquido a sólido. Y bueno, producen una estabilidad importante en el momento que atrapan como si fueran una red todo el manto, o sea, lo tienen contenido de alguna manera, pero luego al ser enterrado por una nieve nueva, de una tormenta nueva, estamos en presencia de una inestabilidad. Tenemos un plano de deslizamiento o algo resbaloso enterrado. En cuanto a las capas débiles, estas capas débiles pueden ser de precipitación o pueden ser capas que se forman en el manto. Las capas de precipitación se refieren principalmente a la nieve reciente, poco cohesiva, o sea, una nevada nueva, fría y seca, va a tener poca cohesión. Esa nevada fría y seca puede luego ser enterrada por alguna nevada un poco más densa y se transforma en una capa débil. Y el gropel o nieve rodada, que es esa nieve que por una cuestión de convección en la atmósfera se termina escarchando de alguna manera y bueno, puede moverse en la superficie del manto acumulándose en ciertos lugares. En esos lugares luego si es enterrada va a producir una capa débil importante. Las capas débiles que se forman en el manto son las caras planas o granos facetados. Estos los vamos a dividir en tres principales, que son la escarcha de profundidad, formada por granos cubiletes, los facetados cercanos a la superficie y la escarcha de superficie. Repasando un poco cómo se forman los facetados,
Sabemos que están asociados a un alto gradiente de temperatura. Esto es un cambio de temperatura a través del manto. Y sabemos que esto va a producir un movimiento de vapor de agua en el manto desde la zona más caliente a la zona más fría. Y este movimiento de vapor de agua va a hacer que el mismo se condense en los granos, formando angulaciones y caras planas. Este gradiente es de abajo hacia arriba, el movimiento del vapor de agua, y se desarrolla durante varios días. Uno de los facetados importantes que produce muchas avalanchas relacionadas con capas persistentes es la escarcha de profundidad, que contiene granos cubiletes. Esto se da generalmente en un manto corto, con temperaturas muy frías, generalmente después de las primeras nevadas, y se produce en alto gradiente ya que el suelo sabemos que está cercano a los 0 grados, se mantiene cálido y húmedo también durante la temporada. Entonces esto produce un alto gradiente de humedad y de temperatura que desarrolla los facetados, que generalmente son granos de bastante tamaño. Como decíamos, se desarrollan al inicio de temporada en mantos finos, generalmente en orientaciones sombrías, por una cuestión de que hay menor temperatura en el ambiente, o sea, menor temperatura en la superficie de la nieve. Y se desarrolla bueno, bastante en mitad de pendientes y alrededor de rocas y en valles, ya que el manto en estos lugares es más corto que en los filos y en los lugares donde recibe más carga de nieve. Como vemos en el gráfico, las caras soleadas, generalmente al recibir una nieve nueva, el manto va a estar de alguna manera más caliente, por lo tanto va a haber un gradiente menor y no se van a formar cubiletes de ese lado, salvo en ciertas circunstancias árticas o de mucha altura donde la temperatura va a ser muy fría. Eh, Al contrario del lado sombrío, por menor temperatura de la atmósfera, va a haber un gradiente más alto y se forman cubiletes. Por lo tanto, después, cuando tengamos una nevada en el lado soleado, la nieve nueva probablemente se adhiera bien a la superficie, mientras que en el lado sombrío, la nieve nueva va a generar una carga bastante fuerte que puede llegar a hacer que falle la capa de escarcha de profundidad que estaba formada antes. La escarcha de profundidad en relación al clima está más asociada a climas continentales, ya que se extiende un manto más corto con temperaturas muy frías durante más meses, entonces hasta la mitad del invierno o entrado bien el invierno, más allá del otoño, todavía puede haber presencia de cubiletes. Incluso en las primeras nevadas, durante las primeras semanas de otoño frías o de invierno, el manto puede ser totalmente constituido por cubiletes. En climas marítimos es más a principio de temporada, ya que en teoría en un clima marítimo vamos a tener mayor cantidad de nieve, por lo tanto un manto más grande, más largo, que va a amortiguar un poco el gradiente de temperatura. Y en climas marítimos cálidos es poco común, ya que ahí nos va a afectar el factor de una temperatura muy fría y bueno, y un manto corto también. Algunas consideraciones con la escarcha de superficie: no subestimar la persistencia, o sea, esta inestabilidad puede llegar a durar mucho tiempo. Nosotros podemos chequear el gradiente de temperatura y de esa manera poder estimar si hay presencia de cubiletes o si esos cubiletes están en proceso de agrandamiento o están más estables. Otra cuestión también importante es que el tipo de grano es un grano que propaga mucho, tiene un alto poder de propagación, por lo que puede ser desencadenado desde lugares remotos, o sea, desde lejos. Desde generalmente un manto más fino donde afectamos a la capa débil más fácilmente. Cuando hablamos de facetados cercanos a la superficie, son los que no son ni escarcha de profundidad ni escarcha de superficie, sino que son facetados que se forman cercanos a la superficie en los primeros centímetros de nieve, y es porque se produce un alto gradiente en ese lugar. Se han estudiado tres principales mecanismos de desarrollo de estos granos facetados cercanos a la superficie.
los cuales pueden ser simultáneos. No está muy demarcado cuando se produce uno, cuando se produce el otro, y no quiere decir que si se produce uno no se pueda estar produciendo el otro también. Estos son la recristalización diurna, que se llama así porque se producen ciclos diarios, no porque sea de día. Recristalización de capa húmeda y recristalización por radiación. Cuando nos referimos a recristalización diurna, el factor principal es el gran cambio de temperatura que hay entre el día y la noche. Generalmente el manto, como es un amortiguador de temperatura importante, a los 30 centímetros más o menos de profundidad mantiene una temperatura constante. En cambio la superficie, en cuanto a ciclos diarios del día a la noche, va a variar muchísimo en temperatura. Por lo tanto, durante el día vamos a tener un tipo de gradiente que es positivo, y durante la noche vamos a tener un gradiente negativo. O sea que durante todas las 24 horas del día vamos a tener flujo de vapor de aire en un gradiente fuerte sobre una capa bastante estrecha. Esta variación importante de temperatura del día a la noche es principalmente causada por la radiación nocturna, que hace que se enfríe muchísimo el manto. Va a haber mucha diferencia de temperatura en la superficie del manto entre el mediodía y la medianoche. Especialmente con nieve recién caída, acá se va a producir una facetación bastante rápida. Son granos generalmente no muy grandes, pero que se desarrollan rápidamente. La distribución es generalmente uniforme, ya que hay radiación en todos en las orientaciones y los aspectos de la montaña. Se da más en pendientes abiertas, justamente porque la radiación saliente del manto es mayor, entonces hay un enfriamiento mayor también, y se da en todas las alturas y orientaciones. La recristalización de capa húmeda se refiere a la presencia de una capa húmeda primero, o sea, una superficie quizá de grano fino, compacta, que se humedece por sol o por lluvia, y luego recibe una tormenta fría de nieve seca de poca cohesión, y en ese caso vamos a tener un gradiente bastante alto entre esa capa húmeda y más caliente y la capa de nieve nueva y fría. Es importante considerar que esto se puede dar en las caras soleadas, cuando el derretimiento es por sol, lo que nos va a dar la presencia de esa capa húmeda que necesitamos de derretimiento, y en todas las caras cuando el derretimiento de esa capa es por lluvia. En el gráfico vemos lo que estábamos hablando: la superficie se calienta, se derrite y se vuelve más húmeda. Luego tenemos una nevada fría, o sea, de granos poco cohesivos, secos, que se adhieren bien a esta superficie húmeda. Eso es bastante común. Pero luego, si este frío continúa, especialmente si hay cielos claros y temperaturas muy bajas, ese alto gradiente entre esa capa derretida y la superficie nueva del manto va a ser muy alto y se van a formar rápidamente granos facetados. En la recristalización por radiación, el alto gradiente se forma ya que tenemos una capa cercana a la superficie de nieve más caliente y casi puede ser derretida también, y la superficie del manto está enfriada por radiación saliente. En este caso se tiene que dar un equilibrio bastante particular entre la energía que entra al manto y la que sale. La energía que entra va a estar derritiendo la nieve de alguna manera o calentándola los primeros centímetros, pero la energía que sale va a estar enfriando la superficie. Eso es lo que nos va a dar un gradiente alto, que puede luego, con temperaturas también frías, desarrollarse en facetado sobre una capa recongelada. Esto generalmente se da en caras soleadas, ya que necesita recibir esa energía solar, que es la que derrite esos primeros centímetros de nieve. Bueno, otra capa débil que se forma en el manto es la escarcha de superficie. Estos son facetados que se forman en noches despejadas y abiertas, con poco viento, o sea, con prácticamente nada de viento, y se forman sobre la superficie del manto. Esto generalmente ocurre sin sol directo, o sea, o de noche, o en lugares a la sombra donde el sol es muy débil. También requiere que haya cierta humedad.
Lo que sucede es que el manto, al emitir radiación saliente, se enfría de una manera muy importante, por lo que el aire caliente que está cercano a la superficie, que contiene mayor vapor de agua, se condensa contra la superficie, y esto hace que se produzca una capa débil persistente si después me cae una nevada encima. Bueno, en cuanto a su distribución, sabemos que necesitamos cielo abierto para que haya radiación fuerte y enfriamiento del manto. Esto generalmente se produce en valles y depresiones, ya que también necesitamos humedad. Entonces, en lugares fríos y húmedos, como cursos de agua o fondos de valle, se van a producir mayormente. Cuando hay una neblina muy fina, que todavía la radiación puede generar enfriamiento del manto, también se puede producir una capa de escarcha de superficie. Cuando hay una inversión térmica y tenemos una neblina densa o una nube muy importante en la división de capas, la escarcha de superficie se va a formar en los bordes de esta neblina, donde se presenta la humedad y la exposición al cielo abierto para radiación. Y esto me va a dar una futura capa débil en alturas medias y bajas, por las razones que estuvimos hablando, que es donde está la humedad y el aire frío, y se da más en climas marítimos también por el factor de humedad. En casos de inversión térmica, donde vamos a tener el calor por encima del frío, cuando la inversión térmica deviene en una neblina muy fina, que todavía la radiación del suelo sale a cielo abierto y se hace que se enfríe el manto, ahí vamos a tener una capa de escarcha de superficie que se puede desarrollar en lugares bajos. Cuando las nubes o una neblina muy gruesa impiden que haya esa radiación a cielo abierto, se va a mantener una temperatura más alta en el manto, por lo cual no va a haber ese gradiente tan fuerte para que se forme en las zonas bajas la escarcha de superficie, y sí se va a formar en el límite de la inversión térmica, en los lugares donde ya el manto está más expuesto a emitir radiación saliente. Algunas otras consideraciones con respecto a la escarcha de superficie es que es una capa puede ser muy fina y es muy sensible. Es común que se forme sobre superficies duras, por lo cual ya tenemos una capa débil persistente sobre un plano de deslizamiento, y puede fallar por colapso o por fractura de cizalladura. O sea, por colapso sería como una especie de aplastamiento, y por cizalladura es cuando son dos fuerzas divergentes, la de la gravedad y la que la sostiene en la pendiente a la posible placa que pueda generarse sobre la escarcha de superficie. Y bueno, esta capa de escarcha de superficie puede llegar a formarse en un intervalo de tormenta, o sea, si para de nevar y se despeja por un cierto tiempo y luego empieza a nevar nuevamente, vamos a tener una placa de tormenta sobre escarcha de superficie. En cuanto a las interfaces débiles, vamos a hablar principalmente de las costras, aunque algunos superficies de nieve vieja, grano fino, dura, puede ser una buena interfase débil. Las principales siguen siendo las costras. En todas las costras tenemos un derretimiento de la superficie. En la costra de sol lo produce la radiación solar, y bueno, este derretimiento luego generalmente durante la noche se recongela. Las costras de sol tienen una textura más rugosa que las otras costras, por lo que genera mayor fricción. Esto también constituye una discontinuidad estructural en el manto, que está asociado a tensiones por deformación, ya que va a tener distintas propiedades de deformación que la nieve que está alrededor. De la misma manera, produce gradientes altos cercanos a la costra por arriba y por debajo, que pueden producir facetados. Por razones obvias de que necesita del sol, se trata del sol, se va a producir en las laderas soleadas. Estas interfaces se estabilizan rápido, y es muy importante tratar de estimar qué cantidad de humedad tienen en el momento de recibir una nevada por encima, para saber qué grado de adherencia van a tener. Las costras de recongelamiento pueden ser costras de lluvia o de sol, o sea, causados de la misma manera, pero se refieren a que pasan por varios ciclos de repetición, de derretimiento y de congelamiento.
Esta repetición de ciclos tiende a estabilizar la nieve, o sea, la va redondeando y la va agrandando, lo va haciendo de mayor tamaño, y es bastante común en primavera, es lo que nosotros llamamos nieve de primavera, lo cual podemos manejar bastante bien con los tiempos, o sea, sabiendo a qué hora vamos a estar en la nieve. Generalmente vamos a ir a las pendientes más soleadas temprano por la mañana y las pendientes más frías durante la tarde cuando la temperatura aumenta. Las costras de lluvia son costras causadas por derretimiento por el agua, son más lisas y resbalosas, tienen una distribución más en todas las orientaciones porque llueve en todos lados y una inestabilidad más duradera. Dependen de la altitud obviamente porque a mayor altitud va a nevar y no va a llover. Con respecto a la nieve húmeda, es cuando la nieve tiene agua líquida, el tenor de agua líquida, llamamos tal. El agua hace que las ligaduras de la nieve se disuelvan rápidamente y puede debilitar muy rápidamente una capa débil. No todo manto saturado o no todo manto con nieve, con agua líquida, perdón, se desliza, se desencadena, ya que tiene cierta cohesión de capilaridad y también de recongelamiento cuando esa agua líquida probablemente de noche se congele. Esta unión igual es una unión muy delicada que con un poco más de temperatura, un poco mayor, de mayor cantidad de agua líquida, ya no sea una ligadura importante. Las dos causas de saturación del manto, de presencia de agua líquida en el manto, van a ser el derretimiento por sol y el derretimiento por lluvia. Puede haber también derretimiento por temperatura atmosférica alta, pero bueno, estos dos que estamos nombrando son las principales causas porque producen más shock. En ambos casos el agua debe percolar en el manto y generalmente esta agua que penetra el manto se va a acumular en las costras, en lugares que son menos permeables, o van a ser absorbidas por capas generalmente de granos finos que producen un efecto tipo esponja. La saturación por lluvia es un shock bastante importante en el manto, se produce rápidamente y el agua penetra y satura un montón de capas que pueden fallar. Eh, Principalmente una vez que ya un manto recibió agua, ya se producen canales dentro de la nieve que hacen que la próxima vez que reciba agua por lluvia o por derretimiento de algún otro tipo, el agua se mueva más libremente por el manto sin generar mucho debilitamiento de capas. Por lo tanto, tenemos que siempre prestar atención a esa primer lluvia que se produce sobre un manto frío. La saturación por radiación solar es un proceso más lento que la lluvia, produce menos shock, por lo tanto la nieve se puede ajustar un poquito mejor. Se va estabilizando a medida que hay varios ciclos de derretimiento y congelamiento, como ya hablamos antes. Se producen caras soleadas, por razones obvias, y en muchos climas que son muy fríos o alturas muy importantes, es la única causa de derretimiento, ya que no hay lluvia. Acá vemos dos ejemplos de avalanchas por presencia de agua líquida. El agua percola en el manto y va a terminar debilitando la capa débil, sea una capa de facetados intermedia en el manto o la cohesión entre cubiletes de descarga de profundidad y la nieve que tiene por encima. En cualquiera de los dos casos vemos que la falla se va a producir por debilitamiento de la capa débil.